Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos en otro programa más, Entre Canas y Ganas. ¿Cómo está don Oscar? ¿Cómo está don Eric? Muy buenas noches, Paula, don Oscar, a todos quienes nos Nos están viendo. encontramos en otro programa más. ¿Cómo está don Oscar? ¿Cómo está don Eric? ¿Qué tal? Buenas noches, Paula, don Oscar, a todos quienes nos están viendo. Don Oscar, veo que tenemos problemas con el audio. Tenemos como la repetición. No, bueno. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y ahora sí. Muy buenas noches. Mucho gusto, don Eric. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este quinto programa de Canas y Ganas. El otro día me preguntó un amigo que me llamó y me habló de este programa y me decía, ¿y el nombre a qué obedece? Y bueno, no hay que ser un genio para tener presente que las canas yo las cargo y las ganas las lleva Paula. Y efectivamente lo que aquí queremos es generar opinión y que sea un espacio ciudadano y agradecerle por supuesto a los quienes dirigen esta plataforma de comunicación como son Voces por Media Calle. Es un proyecto muy interesante. Estamos hablando que aquí se albergan muchísimos temas, diferentes disciplinas que nos permiten poder congeniar casi todo el día, si lo queremos. Y bueno, y de parte nuestra, agradecerle a la audiencia que a estas horas se mantiene aún presente. Quinto programa ya, Paula, ¿cómo pasa rápido esto? ¿Verdad? Quinto programa, ya llevamos un mes al aire. Ya don Eric es nuestro quinto invitado también, entonces creo que siempre queda agradecer a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de estos 5 programas y bueno, pues don Eric es la excepción. Procedo a presentar a don Eric para que nuestros burnautas nos lo conozcan. Bueno, pues él es don Eric Ulate Quesada, es abogado, licenciado en Derecho de profesión, es litigante con una amplia experiencia en procesos administrativos, en defensa del consumidor, y este es el tema precisamente de hoy, ese tema de derechos del consumidor, de cómo podemos defendernos. Bien, bueno, un currículo grande, el de don Eric. Vamos a iniciar entonces el contenido de la entrevista, nuevamente agradeciéndole a don Eric su participación y sé que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros y para los binautas que nos siguen esta noche. Bien, para hacer una introducción y enfilar el tema de fondo, recordemos que la garantía de los derechos de los individuos se señala históricamente en el contenido del cilindro de Cirilo el Grande, allá en la antigua Persia. Y ahí se mencionan algunos derechos básicos de los individuos. Pasan los siglos y aparece el periodo de la Ilustración, con conceptos de derechos de los individuos. Y esto se plasma tanto en el Acta de Independencia de los Estados Unidos como propiamente también en la Declaración de los Derechos del Hombre al filo de la Revolución Francesa. Pero resulta que aparece tiempo después la Revolución Industrial y ahí se comienzan a dar aspectos, no voy a decir involutivos en cuanto a los derechos de los individuos, pero sí comienza a generarse una serie de intereses de grupos comerciales, económicos, productivos, donde se pone a la persona en función de la economía y no la economía en función de la persona. Y esto creo que alcanzó prácticamente hasta el siglo XX, parte del siglo anterior al que nos encontramos.
Entonces, para enmarcar esta conversación que vamos a tener hoy, me encantaría que don Eric nos ilustre un poquito de historia, es decir, a dónde se ubica la irrupción de los derechos de los consumidores, porque lo que yo hablé anteriormente fue todo un desarrollo de los derechos individuales, pero no colectivos. Realmente los derechos sociales colectivos aparecen ya en una época más cercana al día de hoy. Pero, don Eric, estas luchas de reivindicación por los derechos de los consumidores, ¿cuándo aparece? ¿A dónde comienza? Cuéntenos un poquito de historia, usted que es experto en esta materia. Sí, muchas gracias, don Oscar. Efectivamente, tenemos un gran bagaje histórico a nivel mundial en materia de derechos del consumidor. Básicamente, las primeras luchas reivindicatorias de los derechos del consumidor empiezan en los años 80 del siglo XIX, con la agrupación de consumidores, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, para reclamar derechos específicos en mercados específicos. 1880 nacen las primeras agrupaciones de consumidores en Estados Unidos que se dedicaban básicamente a vigilar el servicio de correos de esa nación, en donde lo que hacen es precisamente reclamar mejoras en el servicio y un servicio a un costo más económico, ya que parecía que no era lo suficientemente eficiente para las necesidades de una población creciente y de unos Estados Unidos que tenían un nivel sostenido de expansión territorial. En Europa también empiezan a darse, sobre todo en Inglaterra, movimientos de protección al consumidor, básicamente en mercados concretos, en servicios como la obtención de carbón, por ejemplo, en donde los consumidores reclamaban mejoras en el acceso a estos servicios. Sin embargo, en realidad, a nivel de legislación internacional y de, vamos a ver, una internacionalización, valga la redundancia, de esta lucha, se da hasta los años 60 del siglo anterior, cuando el expresidente John F. Kennedy, en una alocución al Congreso de los Estados Unidos, indica que debe ponerse atención a los derechos de la población consumidora e incluso hace un manifiesto en el cual indica que los consumidores somos el grupo más poderoso en el mercado, pero también somos el grupo más desorganizado y que por lo tanto ese poder que podemos tener los consumidores pues se diluye debido a la falta de organización. Esto lo hizo un 15 de marzo y por eso los 15 de marzo son a nivel mundial reconocidos como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Pero hay que esperar básicamente hasta el año 85 con la resolución 35-289 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se emiten una serie de directrices a los gobiernos del planeta para adoptar legislaciones en materia de derechos del consumidor y establece una serie de derechos que deben ser contemplados en esas legislaciones. Esos derechos establecidos en Naciones Unidas son renovados en el año 1999, incorporando derechos más de carácter social, como temas de acceso a alimentos, temas de acceso al agua, temas de acceso o de garantía de acceso a los bienes y servicios del mercado para personas con discapacidad, personas en vulnerabilidad social, que parecía que de una u otra manera no podían tener un acceso adecuado a los bienes y servicios del mercado. En Costa Rica tenemos que esperar hasta el año 95 para la promulgación de la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que entró en vigencia el 19 de enero del año 95, había sido aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de diciembre del 94.
y un año después, en el 96, se incorporan los derechos del consumidor dentro de nuestra constitución política. Hoy figuran en el artículo 46 constitucional, lo cual pues le da a los derechos de la población consumidora un estatus especial protegido por nuestra máxima normativa jurídica, que es la constitución política. ¿Y cuál ha sido la experiencia ya con la legislación en Costa Rica? Realmente los consumidores, los individuos, la colectividad ha tenido un ejercicio pleno y efectivo de la defensa a sus derechos. Mire, podríamos decir que la experiencia ha sido en algunas ocasiones buena y en algunas ocasiones no. Por ejemplo, nos ha costado mucho que la Sala Constitucional reconozca la vigencia de los derechos del consumidor como plenos para la población. Le voy a poner un ejemplo. Hace algunos años nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad contra la ley que dio origen al pago obligatorio de propinas para los meseros. En el tanto, considerábamos en aquel momento y seguimos considerando que la propina debería ser un elemento voluntario, como lo es en el resto de países del mundo, en donde el consumidor premia el servicio que recibe de parte de un mesero y que más bien la obligación que nos impone la ley de otorgar una propina del 10% del valor del servicio violenta nuestros derechos del consumidor. La Sala Constitucional en aquel momento lo que aduce es que cuando se hace una ponderación entre los derechos de los meseros como trabajadores y los derechos de los consumidores como tales, pues privilegia los derechos de los meseros como trabajadores. Creo que tendríamos que hacer un nuevo intento en este sentido, ya que pues la sala y la misma Asamblea Legislativa han venido un poco variando ese concepto de relación laboral de los meseros, pero ciertamente en aquel momento la Sala Constitucional nos dio una muy mala señal, diciendo que hay ciertos derechos constitucionales que están por encima de otros, y en ese sentido pues los derechos del consumidor estarían por debajo. También pues hemos tenido experiencias bastante importantes en tribunales de justicia, por ejemplo, el reconocimiento de los daños que pueden sufrir o que deben ser retribuidos a los consumidores por medio de una indemnización cuando sus vehículos o las pertenencias que llevan en los vehículos sufren daños en un parqueo, en donde, por ejemplo, los dueños de esos parqueos o los dueños de establecimientos comerciales con parqueos decían que no se hacían responsables de los accidentes o de los robos que ocurrieran en esos parqueos debido a que como no cobran la vigilancia, entonces no podían hacerse responsables. Bueno, ya nuestros tribunales han definido en jurisprudencia vasta en este sentido que el parqueo es un elemento que incide en la decisión de consumo a efectos de que la gente pueda definir si compra o no compra en un determinado lugar y que por lo tanto un daño que reciba un vehículo en un parqueo debe ser sujeto de una indemnización por parte del comercio. También hemos visto en temas financieros, por ejemplo, una asociación hermana como la Asociación de Consumidores Libres que ha desarrollado toda una amplia labor en donde se ha condenado a los bancos por temas de seguridad, por temas de tasas piso, por temas de estas monedas virtuales como las unidades de desarrollo que tanto daño le han hecho a muchísima gente que ha visto su economía familiar arruinada precisamente por este tipo de esquemas financieros que incluso practican bancos del Estado y que ha significado pues vamos a ver, la ruina de muchísimas familias. Entonces, en ese sentido, sí hemos tenido buenas noticias en el desarrollo jurisprudencial que han desarrollado, que han llevado adelante nuestros tribunales a partir de el reconocimiento de los derechos constitucionales de los consumidores. Bien, nos preguntan algo, pues pareciera obvio, pero es parte de la información que hoy estamos manejando.
¿quién califica como consumidor? Esto porque pareciera que algunas personas han ido a la Defensoría del Consumidor y les han manifestado que no califican, que el caso que llevan no tiene que ver en su condición de consumidor. Entonces hay algunas confusiones y sería importante aportar en este programa, bueno, cuándo Paula, Oscar, Eric se pueden considerar consumidores. Sí, eso, don Oscar, es muy importante. Qué bien que usted trae a colación esto, porque efectivamente hay una serie de confusiones en este tema que de una u otra manera pueden hacer que los consumidores, o por una, vamos a ver, por una cuestión de competencia del ente encargado del tema, no pueda haber, o bien que del todo no califiquen como consumidores por la definición que establece la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Lo primero que es importante aclarar es que no existe la Defensoría del Consumidor, sino que lo que existe es la Comisión Nacional del Consumidor, que es un tribunal administrativo que recibe y tramita las denuncias. ¿En qué se diferencia una defensoría como la Defensoría de los Habitantes? Cuando yo presento una denuncia en la Defensoría de los Habitantes, la Defensoría de los Habitantes investiga y con base en esa investigación establece recomendaciones. La Comisión Nacional del Consumidor no va a investigar absolutamente nada. La Comisión Nacional del Consumidor recibe la denuncia y con base en las pruebas que presenta el consumidor y las pruebas que presenta el comerciante, establece una resolución basada en los procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración Pública, y si el comerciante se ha encontrado responsable de una violación a nuestros derechos, tiene que pagar una multa que va a la caja única del Estado y debe resarcir el daño al consumidor, ya sea devolverle el artículo, ya sea cumplir con el contrato, etcétera, ya sea devolverle el dinero. Entonces, por ese lado es importante hacer esa aclaración. Pero ciertamente, según la ley, no todos somos consumidores. Consumidor es aquel que compra un bien o un servicio para su disfrute personal o el de su familia. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un taxista, independientemente de si es un taxista rojo o un taxista de carga, que lleva el vehículo con el cual trabaja al taller y le hacen mala reparación y no le quieren cumplir con la garantía, no podría ser consumidor. ¿Por qué? Porque ese taxi es utilizado en un proceso productivo, no es para su uso personal o el de la familia. Yo en esto siempre hago un ejemplo de la señora que tiene una soda. La señora compra 2 microondas, uno para la soda y uno para la casa. Los dos se descomponen. La señora puede reclamar en la Comisión Nacional del Consumidor únicamente por el que compró para la casa. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ese microondas es para su uso personal o el de su familia. El que puso en la soda no la convierte en consumidora porque ese microondas está siendo utilizado en un proceso para generar dinero. Entonces ahí no calificaría como consumidora. ¿Qué más no puede ver la Comisión Nacional del Consumidor? Temas de servicios municipales, temas de servicios profesionales. No se puede denunciar a un abogado, a un arquitecto, a un contador, a un farmacéutico ante la Comisión del Consumidor en el ejercicio de su función profesional, porque la ley establece que para eso están los colegios profesionales. Y en el caso de los servicios públicos, recordemos que eso está regulado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Entonces, ¿qué pasa en donde hay casos que se llaman casos frontera? Don Oscar, Paula, amigas y amigos, por ejemplo, en el tema de los celulares. ¿Qué pasa con los celulares? Que hoy en día es motivo de denuncia terrible, pero terrible, terrible.
Si el problema es por el servicio, o sea, que las llamadas se me terminan previamente, que no logro conectarme a internet, etcétera, eso se denuncia ante la SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones. Si el asunto es por el aparato, que la pantalla táctil no me sirve, que no me quisieron cumplir con la garantía del teléfono, entonces eso sí se denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor. Entonces ese tipo de elementos hay que tenerlos claros y parte de las acciones que desarrollamos en Consumidores de Costa Rica está en orientar a los consumidores, dependiendo de sus casos concretos, a dónde deben acudir a poner la denuncia. Es como el tema vamos a ver, el mismo tema del servicio público de autobuses. Si el asunto es por tarifa, es en ARECEP. Si el tema es por servicio, la denuncia es en el Consejo de Transporte Público. Y ese tipo de situaciones, obviamente, llaman a la confusión al consumidor o al usuario, porque ante ese despliegue institucional de lugares en donde hay que acudir, obviamente la gente se confunde. Bueno, dentro de los derechos básicos del consumidor, nos comentaban derecho a la información, a la educación, a elegir, a la seguridad y la calidad, a no ser discriminado, a la compensación y derecho de protección. A mí me llama la atención, dentro de estos 7 derechos básicos, el derecho a la compensación. Para quienes nos están siguiendo, ¿cómo podemos entender el consumidor el derecho a una compensación? En el sentido de que habrá algún defecto. Sí, vamos a ver, aquí hay que ser muy claros en que hay una diferencia entre vamos a ver, los procedimientos administrativos y los procedimientos a nivel judicial. Si yo presento una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor, la misma ley establece que la Comisión Nacional del Consumidor no puede resolver sobre daños y perjuicios, sino que yo tengo que acudir a la vía judicial. Entonces, ¿qué le digo? Hubo hace años un caso de una empresa de comidas rápidas en donde el consumidor pasó por vamos a ver, el servicio de entrega en el carro de la persona, y cuando abrió para comerse la hamburguesa, venía un trapo en esa hamburguesa, un trapo de los que utilizan para limpiar los azafates en el restaurante. El consumidor exigió una compensación económica por daños y perjuicios. Eso solamente se puede hacer por vía judicial, por medio de lo que se denomina un sumario consumidor. Si yo lo que pretendo es nada más que me reparen el artículo, que me devuelvan el dinero, que se resuelva el contrato a mi favor por cuanto me dieron información errónea, información que no es la adecuada, entonces ahí sí puedo acudir a la Comisión Nacional del Consumidor. Pasa mucho, ¿qué le digo? En el caso de restaurantes que, faltando el deber de información, no indican el precio de sus productos con los impuestos incluidos. Y pasa muchísimo. Nosotros hemos denunciado tal vez a través del tiempo unos 150 restaurantes por esa situación. Y todo se ha resuelto a nuestro favor. Don Eric, perdón, una pregunta. ¿Y cómo cuadran estos procesos? ¿Perdón? ¿Cómo cuánto duran estos procesos en ser resueltos? Vamos a ver, en el caso de nosotros como asociación de consumidores, nosotros presentamos denuncias por lo que se llaman intereses difusos de los consumidores, o sea, son cosas que afectan a toda la colectividad. Entonces, nosotros no tenemos posibilidad de conciliar, no podemos conciliar por toda la colectividad, entonces nosotros nos vamos a un procedimiento ordinario que establece la Ley General de la Administración Pública, que puede durar de 2 a 4 años por proceso. El consumidor
ya individual que va a reclamar un tema patrimonial, va a reclamar por su teléfono, por la mala reparación del carro, va a reclamar por la refri, etcétera. Eso lleva ahí sí diferentes etapas. Primero, la Comisión Nacional del Consumidor hace una llamada telefónica al comercio y le dice, mire, hemos recibido una denuncia de Paula por cuanto le salió malo el teléfono y usted no se lo quiere cambiar. Muchas veces el comerciante reacciona cuando ya lo llama una autoridad del Estado a decirle ese tipo de situaciones. Entonces, de una vez corre y arregla el problema. En esos casos, ¿cuánto tarda en resolverse la denuncia? 10 minutos. Si por A o por B no se logra contactar al responsable de la empresa, sino que le dicen a la comisión, mire, disculpe, pero yo no puedo resolver eso, puede resolverlo nada más el dueño o el gerente. Entonces se cita una conciliación presencial. Apoyo al consumidor del Ministerio de Economía está reconocida como Casa de la Justicia por parte del Ministerio de Justicia y eso les da la oportunidad de realizar conciliaciones cuyo resultado tiene el carácter de cosa juzgada material. O sea, yo, si la otra parte incumple, ya puedo ir a un proceso nada más de ejecución de sentencia en los tribunales, ya no se discute el fondo. O sea, tengo que cumplir la conciliación. ¿Cuánto se dura? Máximo 2 meses. En esos procesos, por lo menos la mitad de los casos de los consumidores a nivel individual se resuelven. Si ya no logran resolverse por esas dos vías, ahí sí se tienen que montar en el procedimiento ordinario que puede bien durarles un par de años. Tenemos un par de preguntas, Paula, de quienes nos siguen. Así es, tenemos 2 preguntas que nos las hace José Quiroz. La primera pregunta dice, ¿se pueden modificar los alcances de esta comisión? Me parece un poco irracional a cómo está establecida actualmente. Sí, efectivamente, de hecho han habido varios proyectos en Asamblea Legislativa a través del tiempo. Hay en estos momentos en la corriente legislativa un proyecto que presentó el Ministerio de Economía para reformar la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, incluso en temas que la misma OCDE ha señalado que son falencias que tiene la ley actual. Por ejemplo, lo que les decía ahora del tema de daños y perjuicios, la OCDE dice que la Comisión Nacional del Consumidor debería poder resolver sobre daños y perjuicios, que es algo que actualmente no puede hacer porque la ley se lo prohíbe. Entonces, eso es una reforma que hay que hacer. El establecerle un mecanismo propio para que los casos se resuelvan mucho más rápido y no tener que acudir a la Ley General de la Administración Pública. El elevar las multas, imagínense, doña Paula y don Oscar, que la multa máxima que en 15 años de litigar en la Comisión del Consumidor nunca la he visto, nunca, es de 40 salarios mínimos al momento de puesta la denuncia. O sea, si el proceso tardó 2 años en tener una decisión de la comisión, esos 40 salarios se pondrían con base en los 40 salarios de hace 2 años, no actualizados ahora. Entonces esas multas son realmente muy bajas. Obviamente no vamos a meterle 40 salarios mínimos a una pulpería, pero si usted me habla de una empresa transnacional muy grande, de 40 salarios mínimos le puede dar risa. Y le repito, nunca la he visto, nunca he visto una multa de ese calibre. He visto multas de la mitad máximo. Entonces, pues obviamente hay que elevar las multas, siempre graduándolas dependiendo del tipo de comercio. Pero sí, se puede reformar la ley y ya hay una iniciativa en ese sentido y en el pasado ha habido un montón. Incluso 2 presentadas por nuestra organización. ¿Y cómo está en corriente legislativa? Sin prioridad. En este momento tienen 0 prioridad. Desgraciadamente así es.
Sí, suele suceder. Y la otra pregunta que nos hace José Quiroz es, en el caso de un pésimo servicio de alguna cablera, ¿se puede acudir a la comisión? No, ese tipo de servicios están cubiertos por la competencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones, de la SUTEL. Entonces, ¿qué pasa en el caso de una cablera que me da un mal servicio? Dice la Ley General de Telecomunicaciones que yo tengo que acudir, en este caso a la cablera, interponer la denuncia y si en 10 días naturales la cablera no me responde o no estoy conforme con la respuesta que me da, entonces sí puedo elevar el caso a la SUTEL y funciona exactamente como la Comisión Nacional del Consumidor. Lo que pasa es que ya no es la Comisión Nacional del Consumidor, sino que es la SUTEL. Todo lo que son servicios de telecomunicaciones le corresponden a la SUTEL. Y bueno, nos plantea otra duda que dice, la comisión es un ente adscrito al Ministerio de Economía, perdón ignorancia, o es un ente público. De ser así, ¿cómo opera la comisión en casos donde el ciudadano se ve afectado por algún servicio de alguna institución del Estado? Vamos a ver, ahí esa pregunta es muy interesante porque depende del caso. ¿Qué les digo? Por ejemplo, un mal servicio de correos de Costa Rica. Ahí sí puedo acudir a la Comisión Nacional del Consumidor. Porque Correos de Costa Rica, lo único que tiene cubierto como servicio público son los envíos de menos de 2 kilogramos. Cualquier otra cosa que no sea el envío de correspondencia de 2 kilogramos o menos no es servicio público. Entonces ahí yo puedo acudir a la Comisión Nacional del Consumidor. De hecho, recuerdo una consumidora que planteó una serie de denuncias contra Correos de Costa Rica por temas como el costo de los apartados, el costo del servicio internacional, etc. Entonces ahí sí estamos hablando de una institución del Estado. Pero, por ejemplo, un mal servicio de un ministerio, yo tengo que acudir a la Contraloría de Servicios de la institución y si ahí no me resuelven, entonces acudir a la Defensoría de los Habitantes. Pero ya ahí la Comisión Nacional del Consumidor no puede o no tiene competencia para ver esos temas. Me parece que hay un punto importante el día de hoy para quienes nos siguen, interesados en proteger sus derechos, en denunciar cualquier situación que consideren vulnerable como consumidores, y es estos cobros abusivos que desde hace algunos meses atrás, y ya se ha denunciado por la prensa incluso, del AIA, de Acueductos y Alcantarillados. Ellos facturaron, aduciendo, justificado por el tema de la pandemia, para que no se fueran a contaminar sus funcionarios, instalaron un sistema que permitía desde el escritorio, a través de un promedio, según dijeron, sacar un resultado, pero resulta que el resultado llegó muchas veces a ser hasta 5 veces lo que pagaban en promedio en el consumo de agua. Y entiendo que hay reclamos a granel, cerca de 60,000 u 80,000 abonados que se facturaron de manera incorrecta, por llamarle de alguna forma. ¿Cómo ve esto, consumidores de Costa Rica? ¿Y qué le podemos decir a quienes nos siguen hoy que ejerzan su derecho? ¿Qué procedimiento se le puede recomendar? Sí, don Oscar, vea, Consumidores de Costa Rica empezó a denunciar esta situación desde marzo. Nosotros desde marzo empezamos a recibir reportes de cualquier cantidad de consumidores por medio del Facebook de Consumidores de Costa Rica de esta situación. Elevamos ante la ARECEP el pedido de desarrollar labores de fiscalización de AIA desde el mes de marzo. Incluso enviamos comunicados de prensa denunciando esta situación desde esa ocasión. Acudimos a Acueductos y Alcantarillados, quien solo mediante presión de prensa nos respondió aduciendo que todo estaba bien. Ya vimos a partir de la investigación que realizó la Intendencia de Agua de ARECEP que la situación no estaba bien,
y que incluso todavía hace semana y media la ARECEP indicó que se seguían dando cobros o se siguen dando cobros excesivos ante esta situación. De ahí que en Consumidores de Costa Rica hemos desarrollado, vamos a ver, dos tipos de, o más bien tres tipos de acciones tendientes a este tema específico. Primero, una presión política que debe ser muy claro, no ha dado resultados. Nosotros hemos pedido públicamente la renuncia de doña Yamile Astorga a la presidencia ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados. Doña Yamile lleva 6 años al frente de Acueductos y Alcantarillados y sencillamente la institución no mejora. Ya para nosotros vamos a ver, el tiempo de doña Yamileda al frente de ella se debió haber acabado hace tiempo, no solo por el tema de facturación, sino por los constantes y permanentes problemas de acceso al agua de ciertas comunidades en los veranos. Uno puede tolerar que se presente 1, 2, 3 años, pero ya cuando la misma persona dirige una institución que tiene el mismo problema durante veranos, que tiene el mismo problema durante 6 años todos los veranos, y si no que me corrijan los vecinos de Atillo, por ejemplo, de La Juelita, ya eso no es aceptable. ¿Cuál fue la respuesta del presidente de la República? Darle una palmadita en la espalda a doña Yamile Astorga y decirle que siga adelante, que todo está bien. Lo cual pues nos demuestra, valga el paréntesis, que el presidente de la República está un poquito alejado de la realidad de la población. En segundo lugar, hemos insistido con la ARECEP en el tratamiento de los casos de una manera más proactiva, o sea, que no se espere a que los ciudadanos vayan a la ARECEP a denunciar. ¿Por qué? Porque la ARECEP no tiene la capacidad hoy en día de brindar una respuesta satisfactoria a los usuarios de manera rápida. Incluso todavía hoy conversaba con una usuaria que presentó una denuncia en la ARECEP hace más de mes y medio y hasta ayer le contestaron el recibido de la denuncia en la ARECEP. Y cuando ella conversa con la gente de la ARECEP, lo que le dicen es que están inundados de casos. La ARECEP debería ser más proactiva en la fiscalización que realiza con acueductos y alcantarillados, de tal manera que no tenga que resolver individualmente tantas quejas, tomando en cuenta que el problema no se ha solucionado. Y por último, informando a la población por los medios de prensa y medios de comunicación como que usted dirige, don Oscar, de que primero que nada presente la denuncia en acueductos. Nosotros recomendamos que no firmen arreglos de pago. ¿Por qué? Porque si yo firmo un arreglo de pago, estoy reconociendo ese cobro abusivo que me están haciendo. No, yo tengo que presentar la queja. Y si no me resuelven en acueductos, elevarla ante la ARECEP. Mientras se da ese proceso, AIA no puede cortarme el servicio de agua. Ok, entonces ahí los consumidores podemos estar o tener cierta tranquilidad de que no me van a poder cobrar ese cobro que estoy objetando y que tampoco me van a quitar el servicio. Pero si consideramos abusivo que le digan a la gente que firme arreglos de pago sobre montos con los cuales no estamos de acuerdo, y es que son montos efectivamente excesivos que todavía se están dando, y no lo dice Eric Ulate, Consumidores de Costa Rica, lo dice la Intendencia de Aguas de la ARECEP. Nos preguntan si en esos reclamos o gestiones que se dan opera el silencio positivo. Según la ley 8220, vamos a ver la 8220, sí, de protección al ciudadano contra el exceso de requisitos y trámites administrativos, solo opera sobre solicitudes de permisos o autorizaciones que se hagan, no sobre otro tipo de reclamos o solicitudes que haga el ciudadano, sino solamente sobre permisos o autorizaciones que yo pida. Sobre lo demás no aplica ese silencio positivo, sino que yo tengo que accionar
como ciudadano en defensa de mis derechos, como le digo, planteando la denuncia, la queja, primero en el operador de servicio y luego en la ARECEP. Incluso debo decirle que las quejas que hemos recibido, la información que hemos recibido no se limita solo a acueductos y alcantarillados. Hemos escuchado también, eso sí, en mucho menor medida, problemas, por ejemplo, con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que también tiene este tipo de situaciones y que opera bajo el mismo procedimiento. Ponemos la denuncia en la compañía y si no me resuelve, me voy a la ARECEP y elevo la queja. Hay una pregunta de un Burnauta. Se me adelantó porque iba ya para este tema, que es un tema muy en boga. Adelante, Paula. Claro, la pregunta dice, don Eric, tiempo atrás conversé con usted sobre las tasas de usura. Hace poco tiempo se aprobó el proyecto en Asamblea Legislativa. ¿Están satisfechos con los topes establecidos o sienten que hay aún mucha tela que cortar? Sí, vea, don José, vamos a ver. Nosotros apoyamos el proyecto de usura que presentaron conjuntamente los diputados Wilmer Ramos y David Gursoc. Debo decirle que para nosotros era necesario establecer un límite a las tasas que cobran las entidades financieras, y no solo las entidades financieras, cualquier entidad por los créditos que se le dan a los consumidores. Se habló mucho de tarjetas de crédito, pero vamos a ver el caso de los almacenes de electrodomésticos e incluso préstamos de ciertas entidades que no necesariamente son bancos, que tenían tasas de interés sumamente elevadas. Hay que ponerle un tope a eso. ¿Estamos satisfechos? Viera que no. Consideramos que las tasas aprobadas son sumamente altas. Sobre todo se inventaron la figura del microcrédito que no estaba en el proyecto original. Cuando se nos dice que los microcréditos son préstamos a los que acceden las personas de, si no me equivoco, eran 658,000 colones o menos, y nos dicen que a eso sí les pueden cobrar tasas de interés del 55% anual, lo que nos están diciendo en la práctica es que los créditos a los que puede acceder la gente de menores recursos los vamos a tasar con un interés mucho más alto que los créditos a los que puede acceder la gente de más recursos económicos, lo cual me parece que es algo terrible y que pone en desventaja a la gente más pobre. También me preocupa, y curiosamente ya lo dijo también el diputado Gursoc, si no me equivoco es el artículo 44 de la ley que habla de la imposibilidad de realizar cobros por debajo en estos momentos de los 190,000 colones, que es vamos a ver, el ingreso de subsistencia, se supone, de una persona. En la práctica, lo que está pasando es que a la capacidad de endeudamiento de la persona le restan esos 190,000 colones. Entonces, eventualmente, queda también sin opción de crédito. Y eso obviamente perjudica también el acceso al crédito a la gente de menores recursos. Me gustaba más el proyecto original, que tenía tasas de interés mucho más bajas, que tenía menos injerencia del sector financiero. El proyecto original era mucho más beneficioso. Me parece que los dos diputados, con tal de sacar adelante el proyecto, se dieron demasiado, y en este sentido, sobre todo el tema de los microcréditos, me parece que termina siendo, como decía mi colega don Rogelio Fernández, una legalización de la usura más bien. Podríamos decir, dentro de los derechos básicos del consumidor, que con esta disposición se estaría violentando el derecho a no ser discriminado.
Mire, efectivamente, yo diría que sí, que hay una violación al derecho a no ser discriminado y sobre todo en función del ingreso, ¿verdad? Aquí hay una discriminación y que perjudica a las personas más pobres de este país, que necesitan acceso al crédito y que muchas veces viven a partir de ese crédito. Nos decía una vez el representante de una cadena de almacenes, por ejemplo, que ellos otorgan créditos sobre planchas de 15,000 colones, ¿verdad? Y uno diría, mire, con 15,000 colones es mejor comprarlo a contado o de contado que ir a sacar un crédito sobre eso, ¿verdad? Pero es que hay gente que ni siquiera tiene la posibilidad de llegar con los 15,000 colones a un almacén para comprar una plancha. Y esos son los créditos que estamos castigando, es a esa gente a la que se le cobra una mayor tasa de interés, lo cual me parece una discriminación negativa a un sector de la población que es el más vulnerable. No hay duda que Consumidores de Costa Rica ha venido a generar un necesario espacio en los abusos de servicios, de bienes y productos. Pero también dentro de la legislación tenemos la Defensoría de los Habitantes. Una pregunta, no sé si incómoda, pero usted es una persona transparente y valiente. Muchas gracias. ¿Realmente la Defensoría ha venido a ocupar un espacio de defensa en los consumidores? No solo en los habitantes, porque los habitantes somos consumidores. ¿Realmente ha ejercido ese control, esa tutela, esa protección? Mire, debo decirle que antes, hace algunos años, sí lo hacía de manera mucho más proactiva. Me consta porque nosotros nos presentábamos de manera permanente a las audiencias del ARECEP y siempre el compañero que estaba a la par de nosotros era el representante de la Defensoría de los Habitantes que también presentaba oposiciones fundamentadas, por ejemplo, a incrementos de servicios públicos. Eso se ha dejado de lado. La Defensoría ha sacado mucho sus manos de ese tema y lo toca ahora de manera mucho más tangencial. La Defensoría ha sido, me parece, muy permisiva con las mismas instituciones del Estado, que debo decir que son las que más violan los derechos del consumidor. Si yo tuviera que señalar a quien más viola los derechos que tenemos como consumidores, tengo que señalar al Estado e incluso tendría que señalar directamente a la ministra de Economía, ¿verdad? Que tiene una gran responsabilidad en temas como arroz, que hemos venido denunciando permanentemente, en temas como las ventas a plazo, en donde lleva 2 años prometiendo que va a resguardar los dineros de los consumidores en ventas a plazo y se ha ido literalmente en puro discurso. Y ese tipo de nichos, que es en donde la Defensoría de los Habitantes debería insistir muchísimo más, han sido nichos de acción totalmente abandonados por la Defensoría. Incluso, vamos a ver, un ex regulador de los servicios públicos me hacía precisamente una consulta un día de estos sobre la coordinación que podríamos tener con la Defensoría en ciertos temas. Y mi respuesta fue, mire, con la guerra civil que viven a lo interno ahorita, yo creo que todavía tienen una capacidad más disminuida de acción, ¿verdad? Entonces sí debo decirle que extraño ese acompañamiento que daba la Defensoría, sobre todo en servicios públicos. Incluso una vez, a nivel ya de anécdota, le comento que en una audiencia de taxis, hace muchos años, debo decirlo, hace ya muchos años, una audiencia que se convocó para aumentar el precio del servicio de taxi, nos encerraron en el auditorio de la ARECEP, pues nos encerraron literalmente los señores taxistas a reclamarnos por qué nos habíamos presentado a oponernos, y de quien compartíamos el encierro en aquel momento fue precisamente con el funcionario de la Defensoría de los Habitantes que se había presentado valientemente también a oponerse. Eso ya no lo tenemos, don Oscar. Ya esa presencia permanente de la Defensoría, analizando incrementos tarifarios, señalando problemas con los servicios públicos, etcétera, ya no lo tenemos. Nos vamos acercando al final de este programa, del cual hemos aprendido muchísimo.
pero nos queda, por lo menos en lo personal, me quedo sin sabor de este movimiento que se está dando en el país de los bloqueos. No quisiera, digamos, tocar el fondo de las demandas que quienes realizan el bloqueo o la huelga, como se le quiera llamar, o el movimiento, el contenido no quisiera estrictamente manifestar si tiene razón o no, pero lo que sí me parece como ciudadano es que se nos están coartando una libertad importantísima, básica, fundamental, y creo que Cirilo ya en la Persia lo había garantizado, como es el derecho al tránsito, al libre tránsito. Tenemos bloqueos con vehículos detenidos hace más de 24 horas. No me parece. Pero bueno, es un criterio personal. No sé, Paula, ¿qué considera? Yo creo que no va a poder ir allá a San Ciro General en los próximos días. Pero Eric Ulate, un hombre curtido en la defensa de la ciudadanía, ¿es correcto estos bloqueos y lo que conlleva? Mire, desde mi punto de vista no, desde mi punto de vista no, porque no podemos reclamar nuestros derechos violentando los de los demás. En todos estos años que tenemos de defender los derechos del consumidor, nunca hemos venido a convocar a un bloqueo, nunca hemos venido a convocar a una acción que vaya a violentar los derechos de los demás. Incluso cuando apoyamos movimientos como el de Ya No Más Recope en su momento, que marchábamos un sábado o un domingo en un sector apenas chiquitito de la calle para permitir el paso de los vehículos, para no incomodar a la gente, precisamente parte de nuestra aceptación de participar en ese tipo de acciones era el respeto a los derechos de los demás, el que esa manifestación se pudiera hacer sin siquiera aplicar tortuguismo al paso de vehículos, haciéndolo en un día que fuera no hábil, dejando espacio siempre en la calle para que pudieran pasar los vehículos, etcétera. Si bien yo puedo estar totalmente a favor, y lo digo siendo un irresponsable, diría el señor presidente de la República, totalmente a favor de un movimiento que rechace más impuestos a la población costarricense, no puedo estar de acuerdo con la forma en la cual se hace el reclamo. Existen vías y canales que nuestra democracia permite para materializar esos reclamos, para ejercer una presión política sobre los diputados de la Asamblea Legislativa, que son los que finalmente tienen la posibilidad de decidir si se avanza o no con esta agenda propuesta por el Poder Ejecutivo, pero me parece que violentar esos canales democráticos por medio de una protesta donde se cercenan los derechos del resto de la población no es lo adecuado, y más bien, don Oscar, Paula, amigas y amigos, lo que hace es deslegitimar el reclamo de fondo, que el reclamo del fondo es válido, pero termina delegitimándolo a partir de los daños que sufre la población, porque el presidente se monta en un helicóptero y logra llegar a Punta Arenas, no tiene problemas. Los ministros se conectan por internet. Es la población la que se ve afectada con este tipo de movimientos, y la verdad es que eso no tiene pie ni cabeza. Sí, yo creo que yo también voy en la misma línea de don Eric, de que si bien es cierto, tampoco comparto el pronunciamiento de incluir más impuestos, sí creo que es necesario, pues también tenemos un tema de derecho de tránsito, ¿no? Y como lo decía don Oscar, por ejemplo, si yo quisiera ir a Pérez a visitar a familia, pues no puedo, digamos, definitivamente no puedo incluirlo dentro de los planes, además de que, bueno, el tema de pandemia, pues no serían las actitudes ni las acciones más responsables, pero sí creo también en que debemos de considerar a personas que no viven o que no residen en el área metropolitana y que también deben de trasladarse a otros sectores por temas laborales o por temas pues familiares. Nos acercamos así ya al final de este programa, don Oscar, unas palabras para despedirnos. Al lado de don Eric, que quisiera uno seguir
conversando. Pero bueno, ya sabemos que es una hora tarde. Más bien agradecerle a todos los bignautas que nos han acompañado y por supuesto a don Eric, que se tomó su rato. Sabíamos que él tiene algunos compromisos a estas horas, pero generosamente nos aceptó la entrevista. Muchísimas gracias, don Eric. Muchísimas gracias, don Oscar, Paula, a todas y todos quienes han seguido esta transmisión. Quedó a la orden. Y muy buenas noches. Muchísimas gracias también, don Eric. Anunciarles que para de hoy en 8, próximo jueves, tenemos al máster Marlon Velázquez. Él es director de la unidad ejecutora del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Vamos a tener aquí videos, fotografías, imágenes y una conversación con él para que nos cuente desde antes de poner la primera piedra hasta la entrega ya del edificio, que va a ser el 7 de octubre, por lo que nos comentó. Así es que va a coincidir la entrevista con él junto con la entrega del edificio. Así es que... Polémico edificio. Ese es un edificio de todos nosotros. Así es que tenemos que conocerlo un poquito. Muchas gracias. Daríamos fin entonces a este quinto programa. Muy buenas noches. Bueno.